Era una abogada brillante, inteligente, segura, con una presencia que llenaba cualquier sala de juicio. Su nombre, Camila Herrera, empezaba a sonar en los pasillos judiciales de Houston como una joven promesa del derecho penal. Defendía casos difíciles, luchaba por los más olvidados y ganaba el respeto de jueces, fiscales y colegas. Pero había algo que nadie sabía, algo que durante años logró ocultar, hasta que Elise tocó su puerta. La acusaban de algo que iba a cambiar su vida por completo. Antes de continuar, suscríbete ahora mismo si crees que estas historias deben ser escuchadas. Dale like si ya estás sintiendo el peso de esta verdad. Y comenta, ¿crees que una persona que ayuda a los demás merece ser castigada por un error del pasado? Camila nació en El Salvador. Llegó a Estados Unidos cuando era una adolescente, cruzando la frontera con su madre y su hermano menor. En ese entonces no tenía papeles, pero eso no detuvo su ambición. Estudió, trabajó, se quemó las pestañas cada noche para lograr lo impensable: entrar a la Universidad de Derecho con documentos falsos que había conseguido por necesidad. Sabía que no era lo correcto, pero también sabía que sin eso, su familia nunca saldría de la pobreza. Se graduó con honores, y con el paso del tiempo, empezó a ejercer. Cada caso que ganaba la acercaba a ese sueño de justicia que tanto había perseguido. Hasta que un día, defendiendo a una mujer detenida por migración, algo llamó la atención de un agente del ICE que estaba en la sala. Había visto ese nombre antes. Lo que parecía un día cualquiera, cambió su destino para siempre. Camila fue detenida a las afueras del juzgado, frente a todos sus colegas, acusada formalmente por falsificación de documentos migratorios y por haber mentido al sistema judicial federal. Fue llevada a un centro de detención donde 2 agentes del ICE la interrogaron durante horas, tratando de descubrir si su caso era un error aislado o parte de una red más grande. El ambiente era hostil. Cada pregunta parecía una sentencia. Pero Camila mantuvo la calma, sabiendo que cualquier palabra mal dicha podía condenarla. Pero lo que nadie esperaba era que, en el juicio, no solo se iba a descubrir su verdad, sino que también vendría un giro que lo cambiaría todo. Quédate hasta el final, porque cuando escuches lo que dijo el juez en el veredicto, vas a entender por qué a veces la justicia puede ser más fría que la ley misma. Camila tenía 11 años cuando pisó suelo estadounidense por primera vez. Su madre trabajaba limpiando casas, su hermano repartía periódicos y ella ayudaba como podía. Aprendió inglés mirando televisión con subtítulos y pronto fue la mejor de su clase. Lo que nadie sabía era que cada logro venía con el miedo constante de ser descubierta. Cuando cumplió 17, recibió una beca parcial para estudiar Derecho, pero sin papeles no podía aplicar oficialmente. Fue entonces cuando, con ayuda de un conocido, consiguió un número de seguro social falso. No para delinquir, sino para estudiar, para avanzar, para ser alguien. Sabía que cruzaba una línea, pero también sabía que al otro lado de esa línea estaba el futuro de su familia. Durante años vivió con el miedo pegado a la piel, pero lo fue enterrando con libros, con esfuerzo, con casos ganados y clientes agradecidos. Camila no solo se convirtió en abogada, se convirtió en símbolo de esperanza para muchas mujeres latinas que no sabían cómo enfrentar al sistema. Era brillante, rápida, segura, y nadie cuestionaba de dónde venía. Pero el sistema no olvida, y mucho menos el ICE. Cuando revisaron sus datos tras aquel caso de migración, encontraron inconsistencias. Una alerta que años atrás fue ignorada volvió a activarse, y esta vez no había manera de ocultarla. Durante el interrogatorio, uno de los agentes la miraba con desdén. El otro parecía más frío que humano. Preguntaban por fechas, por direcciones, por firmas. Querían saber quién la ayudó, si había más como ella. Camila no traicionó a nadie, no dio nombres,
asumió la responsabilidad, pero entre cada silencio, su mente se inundaba de recuerdos. La vez que su madre se quedó sin comer para que ella pudiera estudiar, las noches sin dormir redactando apelaciones, el abrazo de su primer cliente al ganar el caso. Todo eso estaba en riesgo de ser borrado por una decisión que tomó a los 17 años. Quédate, porque en la siguiente parte vas a presenciar el momento exacto en el que el interrogatorio da un giro que nadie esperaba, y entenderás por qué, a veces, incluso diciendo la verdad, puedes perderlo todo. La voz de Camila comenzaba a quebrarse. Después de más de 3 horas bajo presión, su resistencia física y emocional estaba llegando al límite. Uno de los agentes insistía en que estaba ocultando información, mientras el otro desplegaba documentos con detalles minuciosos de su vida, movimientos bancarios, formularios de universidad, datos migratorios y registros que, al parecer, no cuadraban. Todo estaba sobre la mesa, salvo la comprensión. De pronto, el tono del interrogatorio cambió. Uno de los agentes, con una mirada menos severa, le ofreció una salida. Si colaboraba, si contaba toda la verdad, podrían considerar un acuerdo. Le prometió que confesarlo todo podría evitarle consecuencias mayores. Camila se quedó en silencio. Sabía que nada de lo que dijera cambiaría lo que había hecho, pero también comprendía que, en ese momento, sus palabras eran su última línea de defensa. Entonces llegó el golpe que nadie esperaba. El agente más callado colocó una nueva carpeta sobre la mesa. Dentro había una serie de correos electrónicos impresos. Supuestamente, habían sido enviados desde su cuenta durante sus años de universidad. En uno de ellos, aparecía agradeciendo a un funcionario por haberle ayudado a conseguir una identidad nueva. Camila negó todo de inmediato. Afirmó que jamás había escrito ese correo, que desconocía su existencia y que probablemente había sido manipulado o fuera de contexto. Pero su reacción no pareció cambiar nada. Los agentes ya no buscaban la verdad. Estaban construyendo una narrativa que la señalaba como parte de algo más grande, como un ejemplo que debía ser castigado. La atmósfera en la sala se volvió pesada. El silencio era cortante. Camila sintió que, sin importar cuánto hubiera hecho por los demás, ese pasado que había enterrado con tanto esfuerzo había salido a flote para sepultarla. Comenzó a responder con frases breves, con una voz que dejaba entrever la resignación de quien sabe que el destino ya ha sido escrito por otros. Esa noche fue trasladada a una celda en aislamiento. No logró dormir. Su mente no dejaba de preguntarse si todo su sacrificio había valido la pena. Pensaba en su madre, en los años invertidos, y en cómo una mentira, que tal vez nunca existió, estaba a punto de destruirlo todo. Quédate para escuchar el cierre de esta historia, porque lo que dijeron al final del informe fue más duro que cualquier condena. Y si tú estuvieras en su lugar, ¿te habrías atrevido a mentir para sobrevivir? Déjalo en los comentarios. El informe final del ICE llegó 3 días después. En su interior, una sola palabra marcaba el destino de Camila: culpable. La investigación interna consideró que existían suficientes pruebas para procesarla penalmente por uso de identidad falsa y fraude migratorio. Pero lo más devastador no fue el resultado, sino la forma en que lo justificaron, a pesar de reconocer que Camila no representaba una amenaza para la sociedad, que había ejercido como abogada con integridad y que sus acciones habían impactado positivamente muchas vidas. El informe dejó claro que el sistema no podía permitir excepciones. El mensaje era contundente: la ley es la ley. No importa si tu historia está llena de sacrificios. No importa si lograste lo impensable con el único objetivo de ayudar a los tuyos. Si mentiste para llegar, tu final será dictado por esa mentira. Camila recibió la noticia con la misma serenidad con la que defendía a sus clientes, pero en su interior se desmoronaba. No por ella, sino por lo que ese veredicto representaba. No le dolía perder su carrera.
Le dolía pensar que, con su caída, muchas otras mujeres latinas dejarían de creer que era posible cambiar su destino. Le dolía haber sido convertida en un ejemplo, no de superación, sino de advertencia. Mientras la trasladaban a la prisión federal, una oficial le preguntó si se arrepentía. Camila no respondió de inmediato. Miró por la ventana del furgón, respiró hondo y dijo: «Me arrepiento de haber tenido que elegir entre ser invisible o mentir para existir». ¿Y tú, qué habrías hecho? La historia de Camila no es un caso aislado. Es el reflejo de un sistema que muchas veces castiga más el origen que la intención. Un sistema que aplaude el mérito, pero castiga el camino. Un sistema que, a veces, confunde justicia con castigo. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Camila merecía una segunda oportunidad o que el castigo fue justo? ¿Qué habría pasado si esa prueba final nunca hubiera aparecido? Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te conmovió, te hizo reflexionar o te dejó sin palabras, suscríbete a Relato Infinito. Aquí no solo contamos casos, contamos lo que muchos prefieren callar. Nos vemos en el próximo juicio.